Hola, buenos días para todos. Terminamos la semana con un comunicado de la Confederación General del Trabajo que bajo el título Unidad Nacional para el Desarrollo, la Producción y el Trabajo se dirige a los dos candidatos que están disputándose la presidencia de la República y le hacen una pregunta, en realidad son varias preguntas, pero le hacen una esencial, si están dispuestos a expresarse sobre lo que la CGT requiere saber para que el mundo trabajador tenga el concepto claro frente al comicio. El comunicado de la CGT comienza diciendo, tal como lo manifestamos el 1 de mayo del 2022, considerando que el trabajo es el ordenador social por excelencia, piedra fundamental de la recuperación que nuestro país urgentemente necesita, desarrollo, producción y trabajo son los ejes del nuevo contrato social para alcanzar una patria justa, libre y soberana. Y después, en las preguntas dice, primero, le están preguntando a los dos candidatos, ¿no? Al abogado Massa y al licenciado en Economía Milei. La plena vigencia del derecho del trabajo expresada en el artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional. O sea, le piden que se vayan expresando sobre estas preguntas que hace la CGT. Segundo, la defensa de los derechos colectivos e individuales que garantizan la protección del trabajador y aseguran a través de los convenios colectivos de trabajo paritarias libres para la discusión del salario y mejor distribución del ingreso. La tercera pregunta que la CGT le hace a los candidatos a presidente es la progresividad de los derechos laborales y sociales para una sociedad más justa con complicaciones de derecho. La cuarta pregunta, la convocatoria regular del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, tripartito, que fija el valor mínimo del salario de los trabajadores. ¿Cuál es la opinión de los candidatos? La quinta pregunta que se hace el confederal de la CGT, garantías para la implementación y funcionamiento del Consejo Económico Social, el CES, órgano colegiado y de participación ciudadana para el debate y búsqueda de consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país, determinar los fueros de la justicia del trabajo como único órgano jurisdiccional para entender temas laborales, es decir, no salirse del ámbito que encuadra la justicia del trabajo, no llevarlo a las otras justicias. La séptima pregunta de la CGT a Milei y Massa. La implementación del proceso de crecimiento del trabajo registrado y digno con remuneración justa y suficiente, participando y garantizando el derecho de acceso a la salud, la educación, el esparcimiento para toda persona trabajadora y su familia. El punto 8. El pleno funcionamiento y el adecuado financiamiento de los sistemas obligatorios de los trabajadoras y trabajadores, garantizando la atención médica, sus aportes de seguridad laboral, jubilaciones y pensiones. Punto 9. Para que se expidan y qué dicen y qué piensan sobre la promoción de empleabilidad mediante el aprendizaje continuo y las mejoras de las formaciones técnicas profesionales permanentes de los trabajadores con la producción. La pregunta número 10. La implementación del convenio número 190, las recomendaciones 206 de la
Organización Internacional del Trabajo, la OIT, sobre la vigencia y el acoso en el mundo del trabajo en nuestro país, o seguramente la contratación equitativa también de género y de diversidad, garantizando igual remuneración por igual tarea. Bueno, esto ya lo contestó Massa, que hay un proyecto ya enviado incluso del actual gobierno. El punto número 11, la participación gremial en las políticas de vivienda para asegurar que las necesidades de los trabajadores y de las familias sean tomadas en cuenta en necesidades de los trabajadores y sus familias a los efectos de planificar y ejecutar los programas de vivienda equitativa y accesibles para los trabajadores. 12. La pregunta dice: la protección de toda persona trabajadora y su familia durante su periodo activo por medio del sistema de previsión y de seguridad social, garantizando jubilaciones ajustables automáticamente con los procedimientos del salario establecido por los convenios colectivos de la actividad. La pregunta 13, para Milei y Massa: la disminución de las jornadas laborales para garantizar el bienestar de las y los trabajadores, acortándole por medio de convenios colectivos y por actividad según las diferentes realizaciones. Bueno, esto se trata también de cortar horas de trabajo en lugar de las 8, hacer menos horas para que entre a funcionar un empleo más para reemplazar las supuestas 2 o 3 horas menos que se trabajaría. 14. La educación pública obligatoria y gratuita garantizada por la Constitución Nacional. Bueno, y hacen la aclaración de lo que ya sabemos todos. 15. La inversión en la obra pública impulsando políticas energéticas con la participación del Estado, empresas del servicio público como del transporte, la energía, el agua y la salud. Por último, dicen los delegados de la CGT, solicitamos el compromiso de bregar por los principios laborales, sociales y económicos por medio de la política de Estado que garanticen, dice en su página número 3, y llegamos a la cuarta carilla del comunicado, mejores condiciones de vida para toda persona trabajadora. Hacen otras consideraciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de noviembre del 2023, Consejo Directivo Nacional de la CGT. Bueno, algunas consideraciones absolutamente puestas en el programa de Juntos por la Patria, o de Unión por la Patria, o Votemos por la Patria, póngale el nombre como quiera, con patria siempre, y que por supuesto niega la otra parte. Va de suyo que lo de Massa va a contestarse. Habrá que ver qué piensa el cachivache y habrá que ver si tiene respuesta o no para el Consejo Directivo de la CGT. De todas formas, preventivamente, la CGT debería estar imaginando y suponiendo que cuando hablan de la violación de la Constitución Nacional, Milei en las promesas que hace de cancelar ministerios y echar a todos los empleados públicos, no es justamente un rosario favorable como para hacerle las preguntas que se le hacen, porque además el concepto de el pueblo trabajador es que sueñan con la patria justa, libre y soberana, y por lo tanto ya sabemos en dónde estamos y de qué se trata. Pero yo quiero hacer un párrafo antes de terminar con la charla esta que llama poderosamente la atención. Ayer vivimos un clima de tensión con las bombas, de golpe desaparecieron de la pantalla todas las cosas y solamente se hablaba de las amenazas de bomba, y después nada más. Y después todo se calmó, y luego
es como que nada hubiera ocurrido, ni siquiera en el comunicado de la CGT de la alteración del orden, si bien es cierto que es un comunicado para preguntar, de la alteración del orden que se hace con el movimiento y declaraciones de uno de los candidatos que movió el dólar paralelo en su momento, que buscó el desabastecimiento y que tampoco hay ninguna condena acerca de esas amenazas. Es raro, ¿no? Lo que pasa es muy raro. Tengamos mucho cuidado porque desde el primer día que el actual gobierno que está terminando asumió, tuvo la prensa en contra y activistas que estaban desconformes con todo. Si había vacunas, porque había vacunas; si no había vacunas, porque no había vacunas; si era rusa, porque era rusa; si era china, porque era china; que envenenaba, que mataba, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho además por dirigentes como Carrió y otros que salieron a decir directamente que se estaba envenenando a la gente. Cuidado con las cosas que pasan en la Argentina intolerante, cuidado con lo que está pasando con los troles, cuidado con la ingeniería de la parte artificial que se está moviendo y se está manejando, donde le hacen decir a las personas cualquier cosa y a partir de allí hacen aparecer falsas noticias que inundan las redes. Cuidado con lo que está pasando en la Argentina, que ya lo han observado de distintas partes del mundo, desde los sectores más diversos, desde la política, desde la economía, desde lo social. Están muy asustados en otras partes del mundo con que en la Argentina aparezca un proyecto de la motosierra, que aparezca alguien que quiere absolutamente negar la vigencia plena de la misma Constitución de su país, cuando habla de dolarización, y eso no lo permite la Constitución, hay que reformarla, que habla de hacer desaparecer el Banco Central, no lo permite la Constitución, el artículo 105 habla que es el único emisor del dinero nacional, etcétera, etcétera, etcétera. La Argentina está sumergida en luz y sombras. La noche aproximadamente nos va cubriendo casi más de mediodía, porque las tinieblas avanzan sobre la claridad conceptual. No hay que confundirse, hay que salir a convencer al vecino y hay que preguntarle si está dispuesto a perder la línea de bandera, si está dispuesto a no tener salud estatal, si está dispuesto a que el jubilado se quede sin el PAMI, si está dispuesto a que sus hijos o nietos paguen 3 millones mínimos para estudiar en la facultad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, si viaja en tren en lugar de 60 o 50, si quiere pagar 1.700 pesos. Total, con preguntar no se pierde nada. Y después decirle que por qué no se molesta, si es que va a votar a Milei, de leer su plataforma y de leer sus propuestas. Eso sí, en el camino puede resolver todo vendiendo un brazo, un ojo o una pierna.